Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Alma, profesora de artes visuales, y Alejandro, profesor de música, nos preguntamos ¿por qué los clásicos siguen vigentes? Un texto trágico es donde cuentan, narran o leen una historia, un relato donde pasa una tragedia, una muerte, una pérdida. Por lo poco que yo sé, puedo decir que un texto trágico es básicamente un texto, como dice la palabra, en el que los personajes sufren un conflicto y este conflicto suele terminar con un final triste en el que los personajes, por ejemplo, pueden llegar a morir. Si no recuerdo mal, a diferencia de otros textos, este habla más de temas como la muerte, el engaño, el sufrimiento, etc. Sí, bueno, Antígona, Edipo Rey, Romeo y Julieta, Hamlet, Los 7 contra Tebas, La Lorca de Bernarda Alba y otras más. Sí, una de las tragedias que conozco es, por ejemplo, Hamlet de Shakespeare. Me parece que de Romeo y Julieta de William Shakespeare es una tragedia, ya que habla de confrontación y, bueno, el último punto como la muerte. Las que conté, las que nombré recién, y alguna novela televisiva puede ser la que salió el año pasado, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Bueno, una de las obras que reúnen esas características que yo conozco es Romeo y Julieta, pero bueno, nunca la leí como para poder llegar a contarla. Romeo y Julieta de William Shakespeare es una obra clásica que justamente trata del engaño, confrontación entre familia, un amor prohibido y la muerte como su último punto. Las obras clásicas tienen el poder de trascender en el tiempo. Trabajan temas universales que pueden ser entendidos por un gran número de personas, diferentes entre sí. Poder, sumisión, rebeldía, destino y amor son los grandes temas que están en Antígona, que es una obra trágica griega escrita por Sófocles. Aunque es una obra de otro tiempo y lugar, su trama es apasionante y también es actual. Trata temas que nos afectan como seres humanos. Debe ser por eso que uno se come el libro ni bien comienza a leerlo. Y por eso es una historia que fue y continúa siendo reversionada y adaptada en muchos formatos literarios. Repasemos la historia de Antígona para saber mejor qué puede tener que ver con nosotros. En síntesis, la historia es esta. Ayúdenme. Antígona era la hija de Edipo y Yocasta y hermana de Ismene, de Teocles y de Polinices. Antígona acompañó a su padre cuando éste, al descubrir el crimen y el incesto que había cometido, partió hacia el exilio después de arrancarse los ojos. Se refugiaron en Colono, un pueblito de Ítaca,
donde la muerte trajo finalmente la paz a Edipo. Antígona regresó entonces a Tebas. Eteocles y Polinices, los dos hijos varones del desterrado Edipo, mueren peleando frente a frente en las afueras de Tebas. Eteocles del lado de la ciudad, Polinices del lado de los sitiadores. Se dan muerte porque habían acordado que gobernarían la ciudad un año cada uno, pero Eteocles, llegado el momento, no quiso despojarse del trono. Esta historia está en Los 7 contra Tebas. Ahora veamos qué pasa en este punto de la historia que es central. Creonte asume el reinado de Tebas y decreta que Eteocles sea enterrado con los honores que correspondían a los héroes que mueren por la patria. Y que en cambio Polinices, considerado un sitiador, sea dejado insepulto sobre la tierra, para que en memoria de su enemistad con los tebanos se pudra al sol y sea devorado por los buitres. Las tradiciones griegas establecían el deber sagrado de sepultar a los muertos, señalando que en caso contrario el alma del difunto vagaría eternamente sin reposo y nunca podría acceder al reino de las sombras. Contradiciendo el dictamen de Creonte, Antígona, hija también de Edipo, se propone ir por la noche a enterrar a su hermano. Ismene, su hermana, más cobarde, no se atreve a acompañarla. Antígona es sorprendida por los soldados que Creonte ha colocado en el monte para que vigilen el cumplimiento de su decreto que establece la pena de muerte a quien entierre a Polinices. Es llevada ante el tirano, quien la increpa por su desobediencia. Entre ambos se produce un diálogo que pone en tensión la ley natural, la piedad familiar de Antígona, con la voluntad personal y arbitraria del rey. Creonte sentencia según su poder material y físico. Antígona argumenta a partir de un principio universal que debe ser arbitrado por los dioses. Luego, Creonte decide llevar a Antígona a una cueva. Antígona, en una cueva sin comida, decide quitarse la vida, ahorcándose. Pero el hijo de Creonte, prometido de Antígona, también decide quitarse la vida cuando ve a Antígona ahorcada. Por dichos que circulaban, que evidenciaban lo malo de las acciones de Creonte, él mismo decide ir a la cueva y cuando llega observa a su hijo muerto, lo toma en brazos y lo lleva hacia el palacio. Pero cuando llega, se entera que su esposa Eurídice también se ha quitado la vida, quedando marcados estos hechos funestos en el corazón de Creonte. La verdad, es una historia muy impactante, una verdadera tragedia griega, con una trama que tiene algo de telenovela o de serie, diríamos hoy, pero ubicada en la antigua Grecia, intrigas familiares que terminan de forma trágica y con temáticas que siguen manteniendo vigencia. Son tantas las versiones que se hicieron de esta historia que me gustaría preguntarles, ¿cómo nos apropiamos de los textos de otros y otras para hacer nuestra propia versión? O sea, ¿cómo podemos traer un texto lejano de otra época y geografía y hacerlo dialogar con nuestra historia personal y colectiva? Además, no se trata solamente de lo personal de cada autor, porque cada país, cada lugar tiene su propia historia. Por eso nos preguntamos también por qué obras compuestas en un tiempo tan lejano siguen revisitadas hasta la actualidad. ¿Qué pueden aportarnos este ejercicio para pensar en el peso que tienen las producciones que llamamos clásicas en nuestras propias identidades y culturas? ¿Cómo hacemos para incorporar una obra desde la admiración que puede producirnos y, al mismo tiempo, hacerla propia, pasarla por el cuerpo y encarnarla en nuestras propias historias y miradas? Es decir, ¿cómo podemos apropiarnos de un texto? ¿Por qué los textos clásicos siguen entre nosotros? A partir del texto Antígona de Sófocles, se han realizado numerosas adaptaciones en el plano latinoamericano. Antígona Vélez en el año 1951 en Argentina, de Leopoldo Marchal. Antígona Furiosa en 1986, también en Argentina, de Griselda Gambaro. La Pasión según Antígona Pérez, en el año 1968 en Puerto Rico, de Luis Rafael Sánchez. Antígona en 1999 en Perú,
de José Watanabe. Antigonón, un contingente épico, en 2013 en Cuba, de Rogelio Horizondo. Y Antígonas, Tribunal de Mujeres, en 2014 en Colombia, de Carlos Satizábal. Estas son algunas potentes adaptaciones que vuelven a reinstalar y refundar en el siglo XX los clásicos griegos en la región. Es un teatro que acude a esta reescritura como una forma de repensar los pasados y presentes nacionales y en especial como una manera de no olvidar las experiencias, muchas veces traumáticas, que estos territorios han experimentado. También Las Moscas, de Jean-Paul Sartre, es una obra de teatro que recrea el mito de Electra y su hermano Orestes buscando vengar a Agamenón, su padre muerto en manos de Clitemnestra y Egisto. La obra tiene una crítica fuerte y amarga a la guerra. La tragedia griega le sirve al escritor francés como pretexto para tratar algunos de los problemas del hombre de su tiempo, como la libertad, la responsabilidad, la soledad, la creencia en Dios, el arrepentimiento y el deber. Otra obra clásica griega, en este caso Eurípides, poeta trágico contemporáneo a Sófocles, también es tomada como base para nuestras creaciones. Por ejemplo, Medea de Moquegua, de Luis María Salvaneschi, es una de las tragedias argentinas que recepciona el conocido mito de Medea. Tiene lugar en el transcurso de un atardecer y del amanecer del día siguiente en la ciudad de Buenos Aires. En relación directa con los espacios y el tiempo, la manifestación de la violencia en esta obra aparece delineada en múltiples planos. En el plano geográfico, la territorialización frente a la desterritorialización. En El reñidero y Electra, de Sergio de Seco, el autor traslada a la Electra de Sófocles a una época y un medio típicos argentinos. De Seco mantiene el planteo y los personajes de la obra clásica: Electra, Helena, Clitemnestra, Nélida, Agamenón, Pancho Morales y Orestes, a quien le conserva el nombre. El tema de Sófocles, la desmesurada sed de venganza de Electra y su obsesión por ser la única destinataria del duelo por la muerte de su padre, abre su óptica en la obra argentina. Cada personaje vive a su manera la muerte de Pancho Morales, dejando entrever las relaciones humanas que se establecen en un contexto donde la lucha por el poder se hace palpable. El reñidero deja en descubierto que la riña de gallos que se sucede en la casa de los protagonistas tiene mucho que ver con la riña que se vive en la sociedad. La historia transcurre en el Palermo de 1900. La ambientación se desprende de los sainetes de la época, como La Tierra del Fuego de Carlos María Pacheco. El autor reconoce la influencia de la historia del arrabal de Gálvez, El barrio de las ranas de Enrique García Belloso o de La cabeza de Goliat de Ezequiel Martínez Estrada. En los parlamentos masculinos se conservan el yeísmo y grafías que imitan la lengua hablada, como gallo, lao, pollerudo, edá, entre otros, que deben tenerse en cuenta al hacer la lectura, ya que constituyen en sí mismos una característica del estilo. Antígona, de Sófocles, es una obra que pertenece al ciclo dramático griego iniciado por Edipo Rey, donde se incluye también a Edipo en Colono. Las tres forman una trilogía que van contando respectivamente las peripecias de Edipo al llegar a su reinado de Tebas y el reconocimiento de su realidad, como sucede en Edipo Rey. Su exilio siendo anciano, donde Vagabundo expresa cómo se siente, relatado de Edipo en Colono. Y finaliza con Antígona y la historia de la vida de ella, la hija de Edipo, instalada otra vez en Tebas. La cantidad de versiones a la que se ajusta la obra tiene que ver con su amplia temática que abarca, como dijimos, conflictos universales, tales como la relación entre la familia y el Estado, es decir, la ley del parentesco y la autoridad estatal, y también cómo se articula ese conflicto en la posibilidad de los personajes femeninos de tomar la palabra, tanto en los espacios públicos como privados. Muchas de las obras toman diferentes aspectos de la tragedia Antígona de Sófocles y pueden pertenecer tanto al género dramático como no.
pero también pueden ser reversiones directas de aquella o tomar aspectos más marginales de la obra. En 1969, Los suicidas de Antonio Di Benedetto retoma un elemento tal vez secundario, pero siempre presente en las reescrituras de Antígona: el suicidio de los amantes, el pacto suicida. Recordemos que Hemón, novio de Antígona e hijo de Creón, se suicida también al encontrar muerta a su prometida. Acá es muy importante diferenciar qué son las versiones y qué son las adaptaciones. Claro, como ya hemos mencionado, se sabe que hay intertextualidades, homenajes o préstamos que se vienen realizando en la literatura desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, uno de los autores más versionado, traducido o adaptado puntualmente para el cine y la literatura es William Shakespeare. Shakespeare tomó algunas de sus más famosas historias como Romeo y Julieta o Hamlet de cuentos y leyendas ya existentes. Podemos observar entonces cómo la famosa historia de los amantes de Verona también forma parte de una larga fila de tradiciones de romances trágicos que se remontan a la antigüedad. Sí, y se dice que el argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello, realizada por Arthur Brooke, y que a su vez se basó en la traducción francesa hecha por Pierre Boistiau en el año 1559. Sin ir más lejos, en Argentina y en la lectura infantil y juvenil, muchas y muchos docentes recordarán la revista Villiquen, que sin previo aviso publicaba cientos de adaptaciones de fragmentos de libros y relatos. Ejemplos como Don Quijote, Moby Dick o La Eneida han sido publicaciones adaptadas a la colección de la revista de los clásicos originales. Y hablando de versiones y adaptaciones, ¿estas palabras significan lo mismo? La respuesta es no. Las versiones no son adaptaciones ni viceversa. Pero si bien el tema de su diferenciación viene dándose a debate hace varios años sin poder llegar a una definición precisa, lo cierto es que a la hora de estudiar un texto podemos establecer una frontera entre la historia que sirve como punto de partida y la otra que la revisita. Y siempre teniendo en cuenta también que esta diferenciación no tiene un carácter concluyente, pero sí orientador. Y eso sí es seguro. Adaptación viene lógicamente de la palabra adaptar. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como acomodar, ajustar algo a otra cosa. Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para la cual fue construido. También puede ser modificar una obra científica, literaria, musical u otra, para que pueda difundirse entre un público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma diferente del original. Por otra parte, la palabra versión se entiende como una acción y efecto de traducir, modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso, o cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto de una obra o la interpretación de un tema. En base a estas aproximaciones podemos concluir que la adaptación adapta, valga la redundancia, de un soporte o lenguaje expresivo a otro, por ejemplo, de la literatura a la música o viceversa. En cambio, una versión se caracteriza por la reinterpretación y reorientación de una producción artística y de sus particularidades. En otras palabras, significa tomar los elementos originales de la producción, pero no se compromete a ser 100% fiel a ella. O más bien, la fidelidad al espíritu de la obra pasa por reescribirla, por reinterpretarla a la luz de una nueva época. Exacto. Como vimos, no son sinónimos, pero se los suele usar con frecuencia indistintamente. Por eso es importante diferenciar un aspecto primordial a la hora de analizar una adaptación o una versión de una obra artística, que es que su calidad como obra es independiente de si es una versión o es una adaptación. Lo que es muy importante es tener un conocimiento previo de la obra que se está tratando para poder entender mejor lo que se va a transformar de lo original a la reinterpretación.
tema donde habla sobre la violencia de género, que es La Bella y la Bestia, que lo canta Porta. Sí conozco versiones de temas musicales, pero bueno, justo ahora en este momento no me sale decir alguna en particular de las que conozco, pero mi respuesta es que sí conozco. Sí, conozco varios. En lo personal, uno del que más me gusta es Hasta que te conocí de Juan Gabriel, reversionado en salsa por Marc Anthony. Ese mismo tema de La Bella y la Bestia estaría bueno que esté reversionado por La Bella Puerca, ya que en la de Porta es como un tipo rap, un trap, algo así. Y La Bella Puerca tiene otros temas más tranquilos, donde los cuentan y los cantan de otra manera, y estaría bueno. Es más rock nacional. Sinceramente, ahora no se me viene a la cabeza ningún tema que yo quiera escuchar reversionado por algún artista o por alguna persona, pero generalmente yo soy de escuchar temas reversionados en inglés. Y bueno, en algún momento escucho en español, pero mayormente son en inglés. Y me gustaría alguna balada clásica de amor, reversionada por Los Palmeras o quiero también por Marc Anthony. Retomando esta idea de producciones artísticas que presentan muchísimas versiones, adaptaciones o apropiaciones realizadas a lo largo de la historia, podemos volver a la literatura y Antígona y preguntarnos, ¿por qué esta obra obtiene tanto interés y presenta tantas versiones? Esta obra clásica permite reversiones, entre otras cosas, porque toma el papel de la mujer y su modo de intervenir en el espacio público, político, histórico, social, no relegado al plano de lo doméstico. Pero el lenguaje de lo público sigue siendo desfavorable para la voz femenina, que debe trabajar más con el silencio y el desplazamiento para encontrar su eficacia. Esta acción en estas obras está puesta fundamentalmente en duda con la sanción de los suicidios de las mujeres. Veamos los casos más detenidamente para analizar cómo se realizan estas adaptaciones. En Antígona de Sófocles, del año 440 a.C., se profundiza en el tema del poder y hasta dónde es legítimo que intervenga el soberano. ¿Por qué traiciona la patria? El hecho no es objetable para Creonte, quien busca obediencia absoluta aún a pesar de ir en contra de valores o intereses fundamentales para esa sociedad. Por medio de un decreto, dictaminó que quien atacara la ciudad de Tebas debería ser considerado un traidor. ¿Cómo se da esto en los hechos? Edipo fue el anterior gobernante de Tebas. Perseguido por un destino funesto, decidió exiliarse al descubrir que él, sin saberlo, había asesinado a Layo, su padre biológico y antiguo rey. Y no solo eso, sino que en su ignorancia se casa con su madre y tiene 4 hijos: Polinices, Eteocles, Antígona e Ismene. Acá nos importa mucho la figura de Antígona. Claro, porque una parte de la mitología griega determina que cuando alguien comete una extralimitación, algo que los griegos denominan ibris, su castigo trasciende hasta su descendencia. Por ello, los hijos de Edipo estarán condenados a padecer. Algo de esto manifiesta la primera entrada de Antígona en la obra. Tú, Ismena, mi querida hermana, que conmigo compartes las desventuras que Edipo nos legó, ¿sabes de un solo infortunio que Zeus no nos haya enviado desde que vinimos al mundo? Desde luego, no hay dolor, ni maldición, ni vergüenza, ni deshonor alguno que no pueda contarse en el número de tus desgracias y de las mías. O en otra traducción también se lee: no hay vergüenza ni infamia, no hay cosa insufrible ni nada que se aparte de la mala suerte, que no vea yo entre nuestras desgracias, tuyas y mías. ¿Por qué entonces esta insistencia en la repetición de las desgracias, en el supuesto de que se trata de algo conocido por todos? Porque Antígona ya sabe que tanto ella como sus hermanos deben expurgar la culpa de su padre Edipo.
A ver, analicemos con mayor profundidad este punto. El destino se presenta ante los personajes como algo inevitable que se debe aceptar. Como pudimos ver hoy, la figura del héroe trágico continúa viviendo en nuestra escena, en nuestra filosofía y en nuestra vida misma. Como la Antígona de Gambaro, que sostiene su dignidad a pesar de las circunstancias, poniendo en evidencia la fragilidad y al mismo tiempo la grandeza del ser humano. Antígona Furiosa comienza y termina con la muerte y suicidio de la protagonista. La acción abarca una especie de presente dilatado. Incorpora la injusticia y opresión que ha sufrido no solo en la Argentina, sino en toda América Latina en épocas de dictaduras. Antígona es la voz que se revela ante la burla y la injusticia. Y que rechaza la misericordia. Está furiosa y se revela. Hay un gesto de Gambaro en esa rebeldía. Ella dice que escribir es elegir una manera de ser, es reconquistarnos, es descubrir. Por eso, para escribir hay que jugársela. Escribir es transgredir el mundo de lo que ya es y hacerlo con la carga de nuestras experiencias, con nuestros deseos y apetitos más profundos. Con nuestra ideología y carácter, mostrándonos. Cualquiera sea la vestimenta o el disfraz imaginativo que la propia literatura proponga como vehículo. Escribir es reconocer a uno mismo y al otro. Es ir hacia un estado de quiebre y exploración donde el mundo de lo que es y de lo que no es se indague hasta sus últimas consecuencias. Y leer, mirar, escuchar, también lo son. Porque para apropiarnos de cualquier tipo de texto en todas las disciplinas, necesitamos pasarlo por nuestro propio cuerpo. Relacionarlo con lo que nos pasa, con nuestras propias experiencias y pensamientos. ¿Y ustedes, se animan a comerse un texto para crear otro propio? Nosotros, desde acá, los invitamos a hacerlo.